Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo es Humo. El informativo canábico hecho podcast, temporada 2. Semillas nacionales de cannabis. ¿Cómo registrarlas? En conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y con el INASE firmamos una resolución conjunta para poder habilitar las inscripciones en el Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares, variedades de cannabis sativa para la utilización en producciones, en proyectos para uso medicinal. El año pasado, el Instituto Nacional de Semillas reglamentó la autorización para la inscripción de germoplasma nacional de cannabis sativa para uso medicinal. El director nacional de Articulación Federal del INASE, Gabriel Jiménez, habló de la evaluación de genéticas que circulan en el país a casi un año de esta nueva reglamentación. Mencionó que en nuestro país hay muchos criadores de variedades y cultivadores que poseen un gran desarrollo a pesar de haber estado en la clandestinidad durante tanto tiempo. Los productores, los criadores de semilla puedan registrar en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de Propiedad. ¿Qué significa? Que se pueda registrar y también comercializar. Jiménez aseguró que para el primer semestre de este año se tendrán listas 3 o 4 semillas nacionales registradas. Ingresaron 10 variedades, muchas con alto nivel de THC y algunas con CBD. Ahora deben completar el camino de la certificación. Pero, ¿qué debe cumplir una semilla certificada? La semilla debe demostrar la estabilidad en 200 plantas de una misma variedad, y esto tarda entre 9 meses y un año. Luego inicia el camino al mejoramiento que lleva de 6 a 8 años. A favor de la producción, de la sustitución de importaciones, que todos los argentinos y argentinas puedan acceder a un aceite a un precio razonable, si no lo garantiza el Estado, de calidad, porque ahora vamos a tener una semilla certificada con un origen genético determinado y desarrollo para la investigación. ¿Qué significa? Que se va a poder avanzar en un montón de patologías a partir de variedades que pueden atender a las distintas patologías donde el aceite de cannabis y el cannabis en particular tienen un futuro impresionante. El INASE invita a toda la comunidad a registrar sus variedades de cannabis. Esto pondrá en valor el trabajo de quienes han investigado y estudiado las propiedades de la semilla, aun cuando la actividad no estaba contemplada en la ley. Posibilitará la comercialización y eventualmente la utilización de derecho de obtentor, otro modo de vivir dignamente del cannabis. No todo es humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast. Cultivo de autor, el primer grow shop de Córdoba. Cultivo de autor nace como una respuesta a una demanda potencial de los cultivadores hace ya 12 años atrás. No había prácticamente lugares, salvo en Buenos Aires, donde pudiésemos conseguir primero información y luego productos. El primer episodio de la aventura de abrir una tienda de cultivo hace 12 años atrás fue encontrar un local y que la persona que nos alquilase no supiese el rubro. Eso nos cuenta Daniel Langren, titular del Grow Shop Cultivo de Autor, la primera tienda de cultivo de cannabis de Córdoba. Por aquellos años los cultivadores recurrían a comprar fertilizantes en los viveros y pocos se animaban a decir para qué planta los necesitaban. Tampoco los viveristas sabían de cultivo de marihuana, así que en general nos recomendaban usar un fertilizante para la soja, el famoso triple X. Sabrán cuántos cultivos arruinamos sobre fertilizando plantas con el famoso triple X, ¿no? Bueno, lo mismo ocurría con la modalidad del cultivo indoor en lo que se refiere a luces artificiales. Había poco equipamiento en el mercado de la iluminación y cero conocimiento al respecto. A poco de andar en Cultivo de Autor comenzamos a dar charlas y talleres, siempre de la mano de la comunidad canábica de Córdoba como soporte militante para empezar a acercar la información necesaria para que la gente llegase con certeza a tener un final exitoso en sus cultivos. Nos comenta Daniel que el prohibicionismo y la persecución a la planta fueron las principales problemáticas a enfrentar. Cada persona que se acercaba al grow representaba o un riesgo policial o un nuevo amigo. Tenían claro que su tarea comercial iba en consonancia con el activismo y que el grow era un lugar donde se podía brindar el discurso de la normalización. Desde nuestra apertura
como Grow entendimos que comercializar los productos y todo lo necesario para cultivar carecía de sentido si no nos enfocábamos en el concepto de docencia. Así al principio comercializamos manuales como el de Alberto Huergo y luego con el tiempo fuimos construyendo una guía práctica propia que entregamos en los talleres de capacitación. Desde agosto del 2010, Cultivo de Autor tiene su local en la Galería Argenta, en pleno centro de la ciudad. Pronto a cumplir 12 años de actividad, esta tienda se caracterizó por atender principalmente a cultivadores iniciales, facilitándoles los conocimientos necesarios para tener éxito en sus cultivos. Con el tiempo, Cultivo de Autor incorporó nuevos locales y más servicios, como los que habitualmente se obtienen en los grow shops del mundo. El fenómeno de cultivo indoor se vio absolutamente favorecido por un público particular que año a año llega de todo el país, ¿no? Los estudiantes universitarios. En los departamentos compartidos de Nueva Córdoba, Alberdi, Barrio Jardín y el resto de la ciudad comenzaron a florecer miles de plantas, cientos de genéticas, experiencias de cultivo en espacios reducidos y de a poco la cultura del cannabis se conformó en espacios soterrados, escondidos, pero llenos de una conmovedora decisión entre todos. La ola verde sería imparable en todo el país. Cultivo de Autor hoy representa en el mundo del cannabis una de las tiendas más importantes del país, asistiendo a cultivadores de todas las provincias en sus necesidades de genéticas, fertilizantes, iluminación y carpas de cultivo. No todo es humo. Internacionales. El cannabis en Costa Rica se hace industria. La iniciativa sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal. Quiero decir categóricamente que apoyo el uso del cannabis medicinal. Esto es para aliviar a personas con diversas enfermedades e incluso tengo personas cercanas y muy apreciadas que lo necesitan. Nuevamente Costa Rica es noticia. Su presidente Carlos Alvarado firmó la semana pasada el proyecto de ley que legaliza la producción, industrialización y comercialización del cáñamo y cannabis para uso industrial y medicinal. Si bien la normativa reserva el 40% de las licencias de cultivo para pequeñas empresas agrícolas, cooperativas y de producción a baja escala, la iniciativa que fomenta la industria excluyó el autocultivo personal y colectivo. En lo personal, estaría de acuerdo con legalizar el cannabis para uso recreativo, como incluso está propuesto en otro proyecto de ley. Pero, si eso es lo que se quiere, debe decirse así a la ciudadanía y aprobarse de frente. Esa es otra discusión. Y bienvenida sea. Pero todos sabemos que no fue ese el objetivo con que se promovió y se explicó esta iniciativa. El presidente Alvarado vetó la primera versión del proyecto en enero pasado en rechazo al cultivo doméstico para autoconsumo con fines médicos y terapéuticos. Según afirma el gobierno, la habilitación del autocultivo y del consumo podrían abrir la puerta a sobredosis y al cultivo para fines ilícitos, ante lo que las autoridades no tendrían capacidades de fiscalización, algo que ya se sabe no ha ocurrido en países con normativas similares. Quedan unos aspectos que necesitan ser modificados en el texto que fue aprobado. Son los que se refieren a temas de autocultivo y autoconsumo y que no generan reactivación económica porque no conllevan una actividad productiva ligada a ellos y que además generarían riesgos para la salud pública y para la seguridad ciudadana, como lo han explicado los ministros de estas dos carteras. De este modo, Costa Rica pasa a integrar la lista de países latinoamericanos que habilitaron el uso de la planta para fines medicinales e industriales, como Uruguay, Colombia y como quizá lo haga próximamente Argentina. No todo es humo. Colombia avanza en el cannabis industrial. Con este paso, ya la industria colombiana productora de cannabis puede iniciar todos los procesos para poder avanzar en todos los procesos de producción y de generación de valor. Recientemente, Colombia estableció la regulación del uso industrial del cannabis para alimentos, bebidas y materiales textiles. El presidente Iván Duque declaró que esta reglamentación se refiere al uso del CBD, componente no psicoactivo del cannabis. Precisó también que habrá cupos para empresas y tasas comerciales que serán reglamentadas próximamente. Quiero en este sentido informar que con los ministerios hemos sacado adelante la resolución 227 del año 2022. Esta resolución permite, define y establece todos los mecanismos y procedimientos para el uso industrial del cannabis en sectores como alimentos, bebidas y también usos textiles. De esta manera, Colombia establece las bases legales para avanzar en el camino del cannabis industrial y alimenticio, tan en auge, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta reglamentación del uso industrial permitirá que se utilicen los componentes no psicoactivos en dichos rubros, ofreciendo productos con alta demanda en el mercado nacional e internacional. Colombia también se sitúa hoy a la vanguardia de la reglamentación
del uso del cannabis medicinal y por supuesto sus derivaciones de usos industriales. El mandatario precisó que se está avanzando en otorgar créditos para pequeños y medianos productores, a quienes se ayuda con el manejo de divisas, monetización y comercialización. Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social de Colombia, explicó que, a partir de ahora, existirá la posibilidad de producir suplementos dietarios con los componentes no psicoactivos del cannabis, para avanzar en el proceso de apoyo a la nutrición y al soporte para personas que lo requieran. Es que con esta resolución 227 del año 2022, Colombia da un paso muy importante. Se ubica no solamente a la vanguardia regulatoria en América Latina y el Caribe, sino que precisa estos usos de alcance industrial. Reportó para No Todo es Humo, Toño Telles, desde México. No todo es humo, el tema de la semana. El fenómeno Villa Ciudad Parque, la comuna canábica. Soy Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba. Muchísimas gracias por conectarse conmigo, por hacerme parte de este trabajo que está vinculado a la difusión o a la promoción de la cultura del cannabis. Villa Ciudad Parque es una comuna serrana en el departamento de Calamuchita y es el primer pueblo de la provincia de Córdoba en establecer al cannabis como parte de su política de salud pública. Su jefe comunal, Pablo Riveros, impulsa varios proyectos, concebidos también desde su rol de usuario y cultivador. Mi vínculo personal con el cannabis es que obviamente soy usuario recreativo del cannabis desde hace muchos años, cultivador y además estoy inscrito en el ReproCan, por supuesto, y además hace 7 años acompaño a mi mamá que tiene Alzheimer y es usuaria medicinal del cannabis y además es paciente de lo que fue el trabajo de formación y capacitación que hizo esta comuna de acompañantes terapéuticos con orientación en terapias canábicas. Según afirma Riveros, la cannabis tiene un gran valor social en términos de salud, tiene legitimidad científica y social, y es el Estado quien debe darle legitimidad política garantizando el derecho a la salud. Mirá, la motivación con respecto a trabajar desde la gestión con la planta tiene que ver con justamente poder legitimar desde la política algo que hace muchos años está legitimado desde la ciencia y desde la sociedad civil. Me parece que le faltaba la legitimidad política y había que empezar a trabajar con esto y hoy, tenemos la posibilidad de haber armado un dispositivo de salud pública con respecto al cannabis y además un curso de formación y capacitación de acompañantes terapéuticos que ya hoy están trabajando en campo. Desde el enfoque del buen vivir y el trabajo comunitario, el Estado en su totalidad debe trabajar con las organizaciones civiles que tienen el conocimiento sobre el uso y cultivo de la planta. El Estado debe poner en valor el rol que cumplieron las organizaciones canábicas para resolver una demanda de salud. En términos del buen vivir y el trabajo comunitario, lo que se necesita es que los municipios, las comunas y los estados en general, en sus distintas dimensiones, Estado nacional, provincial y municipal, trabajen coordinadamente con las organizaciones de la sociedad civil, quienes son los que poseen el conocimiento histórico sobre la planta, sobre la producción, sobre los efectos, sobre las consecuencias buenas y malas, sobre el uso, básicamente el buen uso del cannabis, tanto en términos recreativos como medicinales, y me parece que la historia de esta planta y el conocimiento acerca de la producción y el uso está guardado en un montón de organizaciones sociales, comunitarias de la sociedad civil que han podido esclarecer y transparentar su trabajo en los últimos años y que me parece que pueden ser de un gran importante apoyo de políticas públicas. Riveros nos detalla los proyectos y dispositivos de salud canábica que la comuna promueve y acompaña. En Villa Ciudad Parque hay 3 o 4 líneas de trabajo con el cannabis. La primera es un proyecto que está a punto de aprobarse en el Ministerio de Salud de la Nación, que es un proyecto de producción, básicamente un proyecto de investigación de la producción y elaboración de aceite de cannabis con fines medicinales. Después hemos realizado el primer curso de formación y capacitación de acompañantes terapéuticos en orientación de terapias canábicas, que duró 4 meses y que dio como resultado
el egreso de muchos acompañantes terapéuticos que hoy trabajan en campo, tanto de forma privada como de forma en la salud pública. Y después me parece que como resultado muy importante es la creación de un dispositivo de salud pública en la Dirección de Salud de la comuna y del municipio que atiende a vecinos y vecinas con terapias canábicas en un equipo interdisciplinario del dispensario, del centro de salud. En la actualidad, se atiende a más de 40 pacientes del pueblo, con derivaciones y acompañamientos con terapias canábicas desde su centro de atención primaria de la salud. Obviamente que también esto fomentó la posibilidad y la necesidad en realidad de que se trabaje también en los ámbitos de las organizaciones del tercer sector, organizaciones que están vinculadas al cannabis, reglamentadas a través del Ministerio de Salud, porque obviamente los dispositivos de salud pública son muy pocos o casi ninguno. Creo que en la región y en la provincia de Córdoba somos los únicos. Esto hace que muchas veces sature y bueno, se tenga que derivar a lugares privados, digamos, o que trabajen con esto de otra manera. Hasta aquí, noticias para saber qué es lo que pasa en el mundo canábico. No todo es humo.